Marcos capítulo 14. Vamos a estar leyendo a partir del versículo 27. Quiero terminar en el versículo 42. Acompáñenme primero a orar y luego vamos a entrar a meditar en este pasaje. Señor, te adoramos, te bendecimos. Tú eres digno, Señor, de toda gloria, de toda honra, Señor, de toda alabanza. Padre, pedimos que hoy, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo, nos permitas concentrarnos, Señor, en la obra vicaria de nuestro Salvador. Señor, qué gloriosa oportunidad tenemos de reunirnos, de celebrar ese evento glorioso, Señor, que nos ha dado salvación en la cruz. Padre, bendice a cada uno de los que estamos aquí, afirma nuestros corazones en ti, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Dice la palabra de Dios así: Jesús les dijo: todos ustedes se apartarán, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré, le dijo Pedro. Jesús le contestó: en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pero Pedro con insistencia repetía: aunque tenga que morir junto a ti, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. Llegaron a un lugar que se llama Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí hasta que yo haya orado. Tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, les dijo. Quédense aquí y velen. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces Jesús vino y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por 1 hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Él se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras. Y vino Jesús de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responder. Vino por 3ª vez y les dijo: ¿todavía están durmiendo y descansando? Basta ya, ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya está cerca el que me entrega. Hermanos, Jesús y sus discípulos acaban de salir del aposento alto. Justo acabamos de celebrar la cena del Señor nosotros. Ellos también ahí vieron la institución de la cena del Señor. Ellos acaban de salir de ese lugar donde tuvieron un diálogo íntimo, donde Jesús acaba de dar algunas instrucciones importantes. Y ahora se dirigen al huerto de Getsemaní, la noche antes de la crucifixión. Mateo capítulo 26, versículo 30 nos dice que lo último que hicieron antes de salir del aposento alto fue cantar el himno. Y con mucha familiaridad mencionan el himno, no dicen un himno. Y es que cuando era la época de Pascua, justo antes de Pascua, antes del sábado, antes de los días que eran de celebración,
Ellos cantaban una serie de salmos y en particular el salmo que cantaban al final del día en que celebraban la Pascua era el Salmo 118. ¿Okay? Y este Salmo 118 habla, por ejemplo, empieza diciendo: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Tal vez ellos estaban alabando al Señor y estaban cantando este salmo. Es muy probable que estas palabras estaban resonando en su mente cuando partieron hacia Getsemaní. Algunos a lo mejor iban chiflando el himno, iban avanzando, iban cantando el himno, iban rumbo al Getsemaní. Pero llegaron al huerto y empezó a cambiar el ambiente. Algo empezó a suceder en el corazón de nuestro Señor. La palabra dice que entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Mateo nos dice que tomó a Pedro y tomó a los hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. De hecho, este pasaje menciona que llega a entrar en un tipo de depresión. Tan profunda es su tristeza que hubiese podido morir ahí mismo, de no haber sido porque en Mateo menciona que un ángel tuvo que venir a fortalecerlo. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue tentado en el desierto? Dice la Escritura que Dios envió ángeles a que los sirvieran. Y ahora envía un ángel a poder fortalecer al Señor cuando está ahí en ese momento de profunda tristeza, de profunda angustia. En Marcos me encanta cómo lo menciona, porque dice: comenzó a llenarse de horror y angustia. Comenzó a llenarse de pánico. Tan profunda era su tristeza que ahí el Señor, podemos decir, pudo haber muerto hasta de un infarto, porque era algo terrible lo que estaba confrontando. La pregunta es: ¿qué es lo que había llenado de horror el alma de nuestro Señor Jesucristo al llegar al huerto del Getsemaní? La pregunta es: ¿por qué Él está llorando? ¿Por qué Él está tan afligido? ¿Por qué Él muestra esa tristeza profunda? A grado de que la Escritura menciona en uno de los evangelios que Él sudaba gotas gordas de sudor, dice, y de sangre. Significa que sus vasos capilares estaban reventándose, estaba teniendo una alta presión sanguínea. Era mucho lo que estaba confrontando. Y esto me hace contraste, por ejemplo, cuando pensamos en la historia con cientos de hombres que han confrontado la muerte cuando han tenido que ofrendar sus vidas por razón de Cristo. Podemos hablar de grandes héroes de la fe a través de la historia que valientemente, cuando se les puso en una hoguera para ser quemados, ellos ahí clamaron al cielo y glorificaron a Dios y mostraron valentía. El mismo libro de los Hechos nos habla de Esteban, por ejemplo, cuando va a confrontar la muerte, lo están enjuiciando, él da razón del evangelio, él ve la gloria de Dios y está gozoso. De tal manera que estos se enojan, dice la Escritura, y lo empiezan a apedrear y lo matan. Y él murió con una sonrisa, con una esperanza, viendo al cielo, sabiendo que era el día de su redención. Si comparamos la imagen de estos grandes héroes de la fe, incluso en la actualidad hay hombres y mujeres que están siendo perseguidos, amenazados y que incluso llegan a estar presos y están confrontando la muerte. Algunos los degollan, algunos les quitan la cabeza, algunos los matan de formas tan terribles, pero hay videos donde ellos están glorificando al Señor y están con una tranquilidad y un gozo que tú dices: ¿qué contraste hay entre nuestro Salvador, que está lleno de pánico cuando va a confrontar la muerte, y estos hermanos que confrontan la muerte aparentemente con más valentía? La pregunta es: ¿eran acaso más valientes que nuestro Señor Jesucristo? Y la respuesta es no, hermanos.
Entonces, ¿cómo podemos explicar la angustia tan grande que se había adueñado del Señor la noche previa a la crucifixión? Sobre todo tomando en cuenta la fortaleza de carácter que Cristo había mostrado a través de todo su ministerio, aún en medio de las circunstancias más difíciles y más adversas. El Señor se mantuvo entero siempre. La explicación, hermanos, de este misterio se revela en el contenido de su oración. Dice este versículo que, yendo un poco adelante, apartándose de sus discípulos, se postró sobre su rostro y se puso a orar y dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. En pocas palabras, está de más decir que esta es una síntesis de la oración de Cristo en el huerto, que la repitió varias veces, porque Marcos nos describe que fue a orar, se apartó de los discípulos, les dijo: oren, y él se fue y dijo esta oración: Señor. Pero aquí le está diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Y aquí él está diciendo: Señor, si es posible, Señor, que no tenga que estar bajo este evento terrible, este evento tenebroso, este evento horroroso. Es un evento trágico, es un evento que cómo no iba a generar pánico. Jesús es 100% hombre y Jesús es 100% Dios. Y está en ese momento confrontando, sí, sabiendo en la sabiduría de ser Dios que iba a tener que confrontar una muerte atroz, iba a tener que confrontar azotes, escupitajos, traición, iba a confrontar abandono de sus amigos, iba a confrontar azotes, iba a confrontar clavos, muertes, iba a desangrar, iba a tener un paro cardíaco y al final de cuentas su cuerpo iba a ser maltratado con una lanza que iba a atravesar todo su cuerpo por dentro hasta atravesar su corazón. Claro que Jesús tenía terminales nerviosas como la tenemos tú y yo, ¿verdad? Un machucón, un alfiler que nos clavamos nos causa grito, nos causa dolor y preocupación. Pensar que Jesús fue traspasado con clavos en sus manos, en sus pies, pensar que fue asesinado brutalmente, que fue golpeado brutalmente, que fue asediado brutalmente. Hermanos, dice el Señor cuando vuelve con los discípulos, estaban durmiendo, Cristo les dice en tono de reproche: así que no habéis podido velar conmigo una hora. No sabemos con exactitud, hermanos, cuánto tiempo pasó, aunque le dijo una hora, pero tal vez pasó 3, 4, 5 horas, no sabemos cuánto pasó orando. Pero vino y les hizo un reclamo: hey, así que no pudieron ustedes velar conmigo una hora. ¿Qué significa? Que Jesús estaba tan angustiado porque sabía que iba a pasar un sufrimiento extraordinario físico. Pero la oración del Señor incluye un término que dice copa. Él está pidiendo en esencia al Señor, de ser posible, no tenga que pasar por la experiencia de tener que tomarme el contenido de esa copa, de ese cáliz. Y en esa oración encontramos esta clave cuando dice copa, porque en el Antiguo Testamento la copa era una figura que se usaba para señalar la ira de Dios contra el pecado del hombre. El Salmo 75:8, por ejemplo, dice: porque el cáliz está en la mano del Señor y el vino está fermentado, lleno de mistura, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Siempre que se habla de la copa, se habla de toda la ira de Dios que se merece el pecador, el impío. Siempre que se habla de la copa en el Antiguo Testamento, de hecho desde los libros de la ley hasta los libros proféticos, encontramos la copa, la copa, la copa. Y siempre que encontramos la copa,
tiene que ver con la ira de Dios manifestándose contra los impíos. En Isaías 51:22, por ejemplo, la Biblia se refiere al castigo de Dios sobre la impiedad del hombre como un cáliz de aturdimiento y de ira, así lo llama. Está diciendo la Escritura que el Señor tiene una copa que les va a verter a ellos, que les va a dar a beber, y te la tomas enterita hasta la última gota. Jeremías 25:15 dice: Dios mismo describe aquí esta copa como la copa del vino de su furor. O sea, es beber el furor de Dios. ¿Se imaginan? Decía la Escritura: dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y precisamente la manifestación de la copa es la manifestación excelsa de su justicia, que Él va a vertir sobre cada uno de los que le negaron, cada uno de los que no quieren estar con Él, los que no quieren llevar una vida piadosa, la copa del Señor. Así que no era el temor a los clavos, no era el temor a la cruz, no era el temor a morir. Muchos de nosotros podemos decir estadísticamente que de entre las cosas que más le tememos es a la muerte. Algunos tienen temor a arañas, ¿verdad? Algunos a cucarachas, algunos tienen fobia a la soledad, algunos tienen fobia a estar en un lugar encerrado, solos. Pero casi todos vamos a coincidir en el hecho de que la mayoría de nosotros le tememos a la muerte porque es algo desconocido. Pero Jesús, hermanos, no está paniqueado por la muerte, no está temiendo la muerte. Jesús está bajo un horror más grande: el espanto del abandono, de la separación, de aquello con lo que ha estado unido en una eternidad, que es Dios mismo, que es su Espíritu. La perspectiva de la muerte en sí misma, la que había llenado de horror y espanto el alma de Cristo en el huerto de Getsemaní, no es la muerte, es la perspectiva de tener que tomarse esa copa de ira, hermanos, hasta la última gota, por amor de todos aquellos a quienes vino a salvar. El terror de tener que pagar por el pecado tuyo y mío, beber lo que merecíamos nosotros. Era un cáliz concentrado de la ira de Dios que merecían todos aquellos que Dios ha escogido a través de todas las edades. El grupo de hombres y mujeres redimidos por Dios en todas las épocas, todos esos pecados concentrados y recibiendo el pago justo de Dios, es lo que tenía que beber Jesús. ¿Cómo no iba a estar temblando? ¿Cómo no iba a estar él mismo conociendo la naturaleza de su Padre, la justicia de su Padre? Por eso la Escritura dice: el que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. Esa verdad era lo que a él le llenaba de terror. Era experimentar el poder vestirse de aquello que nosotros estamos vestidos, que es pecado. Vestirse de pecado para que nosotros no tengamos que vivir las consecuencias de tener que tomar la copa santa de Dios. En pocas palabras, lo que el Señor está haciendo ahí en el Getsemaní, está recordando, está pensando en todas las generaciones pasadas y las generaciones futuras. Está pensando en nuestros pecados, por nuestras mentiras, por nuestros robos, por nuestros rencores, por nuestra inmoralidad, por nuestra falsedad. Hermanos, dice la Escritura que el Señor entonces lleva ahí, en ese cáliz, el justo pago por cada uno de nuestros pecados, hermanos. Pero no confundamos esto. Ahí en ese cáliz no está la ira de Dios manifestada, justa y necesaria para toda la humanidad. Está el precio justo y necesario. Está la sentencia justa
solamente para los que Él escogió, para los suyos. Es la verdad. Ahora, ¿acaso no sabía nuestro Señor que esa hora habría de llegar tarde o temprano? Claro que sí. Entonces, ¿por qué esa agonía repentina? ¿Por qué cambia el Señor en ese momento? Porque no es lo mismo, hermanos, tener un conocimiento teórico de algo que va a suceder en el futuro que verse de repente en el umbral de esa experiencia. El Señor quiso dejarnos ver cómo a través de una ventana el sufrimiento que consumía su alma humana en ese momento ante la perspectiva de tener que beber esa copa. Como ser humano Él estaba siendo consumido de temor, claro que sí. Hermanos, pensemos en esto. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, estaba consumido de terror ante la idea de que iba a confrontar las consecuencias del pecado, siendo Él santo, ¿cuánto más no deberemos temblar nosotros cuando ofendemos a nuestro Señor? Porque nosotros no somos Cristo, pero Cristo nos ha vestido de Él de tal manera que nuestra nueva posición es que por su obra Él nos mira a nosotros, Dios nos mira a nosotros y ahora hemos sido justificados. Y ese es el milagro, hermanos, de la cruz. Eso es lo glorioso, es lo que celebramos nosotros cuando nos reunimos en días como hoy. Es lo que celebramos cada vez que tomamos el pan y el vino, saber que el Señor bebió la copa. Esta copa que tomamos hoy es dulce, ¿verdad? Es el fruto de la vid y la disfrutamos. Y es agradable a nuestro paladar. Y es exactamente lo que Cristo ha hecho. Nos ha endulzado la vida. Él nos ha permitido ahora nosotros tener un privilegio de ser posicionados delante de Dios como hijos. Y ha mejorado, ha prosperado nuestra alma por la obra de Cristo. Pero aquellos que no están en el Señor van a beber la copa amarga de la ira de Dios. Lo que Cristo sufrió en la cruz del Calvario, hermanos, aquellos que no están en el Señor van a tener que padecerlo por una eternidad en el lago de fuego, así dice la Escritura. Hermanos, no era posible que esa copa pasara de Él, porque estaba escrito, estaba estimado para que Dios pudiera mostrarnos su misericordia. Sin pasar por alto su justicia, el Hijo debía sufrir el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. No había otra manera. Por eso alguien decía que aunque Cristo vino a predicar el Evangelio, el objeto principal de su venida es que hubiese un Evangelio que predicar. Él vino a predicar el Evangelio, pero su vida, su muerte, su encarnación, su muerte y su resurrección hicieron posible la existencia del Evangelio. Dios mismo es el Evangelio. Cristo es la esencia del Evangelio. Ahora, esta es una oración, yo les pregunto, que aparentemente Dios no contestó. Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. Si es posible no beberla, ojalá y no la tuviera que beber. Pero sí es una oración contestada porque el Hijo entendía en el corazón del Padre también que era su misión, y por eso Él le agregaba y decía: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. El Señor contestó. Claro, es la voluntad que ya estaba estimada en la eternidad pasada, y claro que sí. En Juan 11:42 dice el Señor: tú siempre me escuchas. Yo sé que tú siempre me escuchas. El autor de la carta a los Hebreos, en una evidente referencia a lo que pasó en esta ocasión, dice que Cristo fue oído a causa de su temor reverente. La respuesta de Dios no fue librarlo de la cruz, sino fortalecerlo física y espiritualmente para que pudiera seguir adelante. ¿Cómo? Le mandó un ángel. ¿Sabes qué? Sal adelante, sigue adelante, a pesar del alto costo que tendría que pagar por ello. Hermanos, cuando cantaron el himno, yo quiero que me acompañes a Salmo 22.
Salmo 22, que es un salmo mesiánico, glorioso. Jesús llora en el Getsemaní. Y cuando Él es arrestado y es llevado, claro que cuando está orando, Getsemaní significa la prensa de los olivos. Y está pensando en este lugar muy atinadamente cómo es que los olivos tienen que ser machacados para extraer el aceite hermoso. Jesús sabe que va a tener que pasar por una prensa y va a ser machacado para extraer su sangre y que su sangre fuera la que nos limpiara de todo pecado. El precio de su sangre, el costo de su sangre es lo que nos ha salvado. Entonces en Getsemaní vemos a Cristo llorando y pidiéndole al Señor, Señor, si es posible, porque va a confrontar algo extraordinario, algo que Él prácticamente no ha vivido antes. Y ahora en la cruz, después de haber sido enjuiciado, de haber pasado por una serie de vejaciones y de humillaciones, hace una expresión gloriosa que resume el llanto, el clamor, el dolor que existe con la separación de Dios como el Padre. Dice el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando está Jesús en la cruz, hace esta exclamación, una de varias, y Él menciona, Elí, Elí, lama sabactani. Lo que está diciendo Él en arameo es, está citando el Salmo 22. Y claro que el Señor está allí en ese momento. Y ahí hay un cumplimiento profético glorioso que Dios había marcado desde antes en el Salmo 22. Y ahora estando en la cruz, el Señor muestra toda su aflicción. Ahora no le llama Padre. Yo quiero que notes eso. Cuando está en la cruz del Calvario, Él está ahí atravesado, Él está ensangrentado, Él está muriendo lentamente, su corazón está perdiendo fuerza. Y ahí Él entonces extiende sus ojos al cielo y Él entonces clama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Quiero que veamos la descripción del sufrimiento que hay cuando alguien está sin la presencia de Dios. Y eso es lo que nos debería nosotros llenar de temor, hermanos. Por eso menciono que es tan importante congregarnos, buscar a Dios, estar en las Escrituras, estar buscando al Señor en oración, estar unidos a Él. Porque no hay nada más trágico para el ser humano que estar ausente de Dios. No hay nada más trágico para una persona, para un hombre, para una mujer, para un joven, para un niño, que Dios le dé la espalda. No hay nada más trágico. Cuando estamos en la alabanza aquí en la iglesia los domingos y los días de servicio, mi bebé, mi niña, que yo le digo bebé, tiene 4 años ya, pero aunque tenga 30 va a seguir siendo mi bebé. Y siempre que estamos en la alabanza me extiende sus brazos y ella quiere que yo la cargue. Y entonces me enternece mucho. Digo, claro, te quiero cargar, pero pues es que ya 4 años, cada año son como 5 kilos, yo creo. Y es como estar cargando un garrafón toda la alabanza, ¿va? Estoy ahí alabando al Señor. Y entonces digo, a veces lo he hecho y vengo y predico y termino cansadísimo. Allá cuando me subo al auto le digo a mi esposa, tú maneja, ya voy con la espalda hecha garras. Y digo, ¿por qué tan cansado? Pues porque estuve cargando un garrafón toda la alabanza, ¿verdad? Y en ese sentido hay un momentito, es solamente un momentito, en donde yo le digo a mi hija, no te puedo cargar, espérame poquito porque ya voy a pasar. Y entonces la dejo y mi hija llora, todos los cultos llora, porque quieren que yo la tenga cargada, ¿verdad? Y yo le digo, no hija, no te puedo cargar, déjame te bajo y déjame, voy a predicar, ya voy a subir a predicar. Y mi hija llora y me descorazona, digo, no, subo a predicar o me quedo con la niña, ¿qué hago? No se crean.
Pero ese momento de separación a mí me duele, aunque es algo bien sencillo y es una analogía muy pobre y no se compara. Imagínate, si yo como padre siento ese dolor, si mi hija siente ese dolor de mi papá, no me quiere cargar, ¿verdad? En un momento. No hay peor situación de un ser humano que está muerto en sus delitos y pecados y está lejos de su creador y está lejos de aquel que da propósito a la vida. Jesús lloraba en el Getsemaní y clamaba porque sabía que el dolor más angustiante era la separación de su Padre. Saberse separado de aquel con quien había compartido una eternidad para poder agonizar, confrontar un infierno en vida y confrontar la burla, el desprecio de todos nosotros. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús clama y es un clamor de agonía profundo. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, y fíjate cómo sigue diciendo el salmista: de día clamo y no respondes. 6 horas estuvo en la cruz, dice, y de noche, pero no hay para mí reposo. Una agonía larguísima. Y se cubrió, dice la escritura, el cielo de oscuridad. Este salmo se cumplió a la perfección porque fue de día y dentro de ese lapso también se hizo oscuro, se puso de noche. La tierra protestó y no quiso ver tal atrocidad. El sol escondió su rostro. La tierra tembló, la naturaleza clamó, protestó por su creador. Sin embargo, fíjate lo que dice el versículo 3. Tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Y sigue haciendo una descripción gloriosa. Cuando tú lees todo el salmo, al último te das cuenta cómo dice: yo confío, Señor, así como lo hiciste con Israel. Y cada vez que Israel batallaba y otra vez estaba, porque parecía que estaba bajo amenaza y estaba siendo atacado o estaba siendo perseguido, el Señor con brazo fuerte levantaba a su pueblo. Jesús dice: yo confío, Señor, en que así como lo haces yo con tu pueblo, lo vas a hacer conmigo. Y el Señor fue fiel, hermanos. Murió, fue sepultado, pero gloria y bendito sea el nombre del Señor, que al tercer día Él se levantó de la muerte. Él resucitó, Dios le levantó. Hermanos, dice el versículo 19 del Salmo 22: pero tú, oh Señor, no estés lejos, fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos. Respóndeme. Lo que está diciendo Jesús en ese momento de angustia, está clamando, está diciendo: Señor, líbrame, Señor. Ven y socórreme, levántame. El Salmo 23 dice el versículo 4: aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Jesús, siendo hijo de Dios y también siendo hijo de Israel, sabía perfectamente los salmos, y él sabía que el Señor, Dios de los ejércitos, le iba a socorrer y le iba a levantar. La peor ignominia que ha sufrido una persona sobre la faz de la tierra, la sufrió Jesús. Él, en toda la suma de estos eventos, bebió la copa, hasta el grado de perder los signos vitales, morir, ser sepultado, estar en corrupción, porque al igual que Lázaro, estar en corrupción significa que su cuerpo esté descompuesto y se vuelve indigno, totalmente maldito. Nadie lo quiere tocar. Pero ahora el Señor está ahí en corrupción totalmente. La peor de las circunstancias, la peor de las situaciones que alguien puede vivir, Jesús la vivió. Él bebió la copa.
hasta la última gota. Él bebió la copa. Hermanos, este llanto que lanza el Señor no es un llanto de desesperación por su comodidad. Es un llanto porque sufrió lo indecible para que tú y yo no tengamos que sufrir lo mismo. Amados, yo les pido en el nombre del Señor que seamos conscientes de lo que Cristo ha hecho. No vamos a beber la copa de la ira. ¿Por qué? Porque Él ya la bebió por ti. Porque Él ya la bebió por mí. Él nos ha salvado, nos ha justificado. Y ahora, hermanos, vamos un día a estar con Él y vamos a beber la copa, como dijo Él al final, en Marcos. Dice, vamos a beber la copa cuando venga mi reino otra vez. Hermanos, gloria a Dios por la obra redentora de Cristo. Gloria a Dios porque Él nos ha salvado, porque nos ha justificado, porque Él ahí se tragó todo lo que nosotros merecíamos. Por eso lo amamos, por eso lo celebramos, por eso lo conmemoramos. Vamos a orar en esta hora, hermanos. Vamos a pedir al Señor que ponga en nosotros una sobreconciencia de lo que ha hecho, que podamos nosotros gozarnos y deleitarnos en esta salvación tan grande que nos ha extendido, que nos ha dado. En el nombre del Señor Dios, gracias te damos en esta tarde por tu amor, Señor, por tu misericordia, por tu gracia mostrada a nosotros. Gracias, Señor, por esas lágrimas que derramaste en Getsemaní, Dios. Pero gracias porque aún, a pesar de que había pánico y terror, porque lo que confrontaba, Señor, era algo sobrenatural, extraordinario. Era confrontar todo el peso de la ira de Dios contra generaciones de hombres y mujeres pecadores, Señor, que tú escogiste desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, porque era la única forma de poder nosotros ser tus hijos, mediante el lavamiento de nuestros pecados por la sangre derramada en la cruz. Gracias, Dios, porque te hiciste pecado, te hiciste maldición, te hiciste corrupción, Señor. Gracias, Dios, porque aparentemente las fuerzas del mal vencieron. Gracias, Dios, porque aparentemente la muerte tuvo victoria. Pero como dice la Escritura, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Gracias, Señor, porque esas lágrimas en la cruz, ese grito de agonía y de desesperación, clamando a Dios, Señor, fue por mi causa. Es lo que yo merecía. Pero gracias porque tú nos has unido a Cristo. Nos has unido a Dios, Señor, por medio de tu obra. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias porque nos llamaste, porque nos diste el don del arrepentimiento, porque nos has llamado a ser parte de tu familia. Gracias porque abriste nuestros ojos, pudimos creer. Y gracias, Dios, porque ahora podemos confrontar la muerte con aplomo y seguridad, Señor, porque sabemos que somos tuyos. Ayúdanos, Señor, a establecernos en ti, a permanecer en ti confiando que tú tienes, Señor, todo el señorío, Dios. Padre, si hoy aquí hay alguien, Dios, que no te conoce, alguien que no ha creído, Dios, Espíritu Santo, abre sus ojos, dale el don, Dios, de creer, del arrepentimiento, de responder, Señor. Gracias por lo que has hecho en la cruz. Gracias por tu obra salvadora, Señor. Te adoramos en el nombre precioso de Jesús. Amén.